Ok, el problema dice, durante las vacaciones de Navidad está haciendo algo de dinero extra para comprar regalos trabajando en una fábrica, ayudando a mover cajas. En un momento determinado, usted encuentra que todas las carretillas, plataformas y carros están en uso, por lo que debe mover una caja a través de la habitación una distancia en línea recta de 35 metros sin la ayuda de estos dispositivos. Observe que la caja tiene una cuerda atada a la mitad de una manera de una de sus caras verticales. Decide mover la caja jalando la soga. La caja tiene una masa de 130 kilogramos y el coeficiente de fricción cinética entre la caja y el piso de concreto es de 0.35 o 0.350. A. Determine el ángulo respecto a la horizontal con el que debe jalar hacia arriba la cuerda para que pueda mover la caja la distancia deseada con la fuerza de magnitud más pequeña. B. Con este ángulo jale la cuerda. Con este ángulo jale la cuerda. ¿Cuánto trabajo haces al arrastrar la caja en la distancia deseada? Entonces nos dicen que estamos jalando una caja. La caja forma, bueno, la caja tiene un coeficiente de fricción cinético de 0.350 y hay que moverla 35 metros sin la ayuda de una carreta o un carretillo. La caja tiene masa de 130 kilogramos. Dice, determina el ángulo respecto al horizontal con el que debe jalar la caja hacia arriba la cuerda para que la pueda mover la distancia deseada con la fuerza de magnitud más pequeña. Ah, claro, ya entiendo. La parte A del problema es más que nada un problema de fuerzas, pero vamos a ver cómo se resuelve. Y ya la parte B es una pregunta de trabajo de energía. Es muy interesante, muy sencillo. Pero es una pregunta muy interesante. Vale la pena discutirlo un poco. Este tipo de problemas, este, es conceptual, creo, que son de color verde. Ahí está, ya lo copié al chat. Ok. Entonces, ven. Tenemos una superficie horizontal y una caja sobre ella, ¿verdad? Entonces, vamos a asumir que nosotros estamos jalando la caja con una fuerza F, en diagonal y que además forma un ángulo zeta, donde zeta es el ángulo con respecto a la horizontal. Ahora, aparte de estos ángulos, de esta fuerza, ¿verdad? Nosotros tenemos la normal para arriba, tenemos el peso para abajo y tenemos además una fuerza de fricción que jala hacia la izquierda. Entonces, la pregunta, o sea, la pregunta en sí lo que nos pide es determina el ángulo respecto a la horizontal con el que debe jalar hacia arriba la cuerda para que pueda mover la caja a la distancia deseada con la fuerza de magnitud más pequeña. Eh, Eso es casi prácticamente que nos están diciendo que hay que mover la caja con velocidad constante, o sea, sin aceleración. Porque de esa manera nos ahorramos, digamos, el esfuerzo extra de jalar la cuerda. Entonces, hay que hacer sumatoria de fuerzas en X y en Y.
Vean que la sumatoria de fuerzas en Y incluye, bueno, incluye la normal, incluye el peso y además incluye la componente en Y de la fuerza aplicada F. Entonces sería la normal más F seno de zeta menos mg. Y es igual a cero porque la caja no va a acelerar para arriba ni para abajo, ¿verdad? Se va a mantener a una altura constante. Entonces, vean que esta fórmula nos permite determinar la normal. La normal es igual al peso menos F seno de zeta. O sea que es un problema donde la normal no es exactamente igual al peso, debido a que hay una fuerza implicada que está jalando hacia arriba y que afecta a la normal. Por otro lado, tenemos sumatoria de fuerzas en el eje X. Ahí sería entonces la componente en X de la fuerza aplicada y la fricción. Entonces sería la fuerza F por el coseno de zeta menos la fricción, ¿verdad? Eso es lo que sería la sumatoria de fuerzas en el eje X. Y esto es igual a la masa por la aceleración en X. Pero como estamos interesados en sacar la fuerza aplicada más pequeña, entonces ahí nosotros podemos simplemente igualar a cero y asumir que la caja se mueve con velocidad constante. V constante. Entonces, F coseno de zeta menos la fricción es igual a cero. Y además recuerden que la fuerza de fricción, en este caso como es fricción cinética, tiene que ser igual al coeficiente de fricción μk por la normal, ¿verdad? Ahora, el punto de haber hecho primero la sumatoria de fuerzas en el eje Y nos permitió calcular la normal. Y vean que la normal a su vez depende de la fuerza aplicada, que a su vez depende de F. Entonces, esto es igual a μk por mg menos F seno de zeta, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque esto es la normal. Eso es la normal, ¿verdad? Entonces, ya ahí vamos viendo entonces cómo aplicar la fuerza de fricción. Ven entonces, F coseno de zeta menos fricción es igual a cero. Eso quiere decir que F coseno de zeta menos μk por la normal es igual a cero. Esto quiere decir que F coseno de zeta menos μk por mg menos F seno de zeta es igual a cero. Esta relación nos permite entonces encontrar cuál es la relación que existe entre la fuerza aplicada y zeta. Francia la pregunta, ¿por qué es que la velocidad es constante? Bueno, es constante porque yo estoy partiendo de la suposición de que yo deseo calcular la fuerza mínima para mover la caja, ¿verdad? La fuerza mínima. O sea, yo podría aplicar una fuerza muy grande y la caja aceleraría a un ritmo muy grande, ¿verdad? Pero yo estoy interesado en saber la fuerza mínima que hace que la caja se mueva. Y la fuerza mínima que hace que la caja se mueva es la que usted obtiene cuando usted logra hacer que la caja apenas se mueva. O sea, que se mueva con velocidad constante. O sea, que no acelere. Entonces, por eso digo que la aceleración en X es igual a cero. ¿Ok? Entonces, ahora lo que voy a hacer va a ser encontrar cuál es la función de la fuerza en función del ángulo θ, ¿verdad? Voy a despejar la fuerza en esta relación. Entonces, teníamos que F coseno de zeta menos μk mg más μk F seno de zeta es igual a cero. Entonces yo tengo a F aquí y además la tengo acá. Voy a despejar entonces F. Ven que yo puedo decir entonces F por
el coseno de zeta más mu k por el seno de zeta es igual a mu k por mg. Entonces F es igual a mu k por mg entre el coseno de zeta más mu k por el seno de zeta. Entonces, yo lo que tengo aquí es una función de F, o sea, ¿cómo es que la fuerza aplicada va a ir variando según el ángulo que yo aplico para mover la caja? Es una función que ustedes pueden optimizar, o sea, que ustedes pueden encontrar cuál es el valor de zeta que hace que la fuerza sea o más pequeña o más grande, ¿verdad? Y yo lo que quiero es encontrar el ángulo que la hace la más pequeña posible, porque yo estoy nuevamente interesado en aplicar la menor fuerza posible para mover la caja. Vean que esta pregunta, o sea, no es simplemente que el ángulo sea cero, ¿verdad? Eso es muy importante. Porque observen que si ustedes aumentan, vamos a ver, si ustedes aumentan el ángulo hasta cierto punto, entonces ustedes están disminuyendo la normal, ¿verdad? Y al disminuir la normal, se permiten hacer que la fricción disminuya. Entonces tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un balance, tiene que haber un ángulo adecuado a partir del cual la fuerza aplicada sea mínima. Entonces, bueno, ustedes saben que hay formas en cálculo de determinar cómo se puede minimizar esta función, ¿verdad? Una condición que ustedes pueden buscar, según lo que ustedes han visto en cálculo, es que la derivada de la función con respecto a zeta sea cero, ¿verdad? Porque esto es el criterio que hay que aplicar para minimizar. Bueno, realmente para sacar un punto extremo, ¿verdad? Podría ser para maximizar o minimizar. Más adelante habría que ver si la respuesta que obtuvimos es efectivamente la que minimiza. Vamos a ver. Entonces, si F es eso, entonces, ¿cómo se calcula la derivada de eso con respecto a z? ¿Y cómo se iguala la derivada a 0? ¿Okay? Esa es la pregunta ahora. Entonces, df con respecto a z. Primero, sacamos las constantes, mu k y mg, ¿verdad? Son tres constantes. Por derivamos lo que está abajo, ¿verdad? Eso es equivalente a poner menos 1 por el coseno de zeta más mu k por el seno de zeta al cuadrado, ¿verdad? O sea, lo que hice fue derivar lo que está abajo. Y ahora derivo lo que está arriba, sí, lo que está dentro, ¿verdad? O sea, tengo que derivar coseno de zeta más mu k seno de zeta. La derivada del coseno es menos seno y la derivada del seno es coseno. Entonces esto es menos seno de zeta más mu k coseno de zeta. Y el producto de estas tres cosas tiene que ser igual a 0. Bien. Entonces, esto, o sea, el punto de derivar era encontrar el valor de zeta que hace que la derivada sea igual a 0. Vean que realmente si ustedes lo igualan a 0 no tienen ninguna importancia las constantes, ¿verdad? Tampoco tiene importancia este término de acá, a menos que diverja, pero vamos a asumir que no va a diverger. El punto es que hay que hacer que esto que esté aquí, este factor, tiene que ser igual a 0, ¿verdad? O sea, hay una manera rigurosa matemática de demostrarlo, pero bueno, estamos en física y podemos permitirnos hacerlo un poco más rápido. Entonces, la condición es que menos seno de zeta más mu k coseno de zeta tiene que ser igual a 0.
Mauricio, ¿por qué se elimina el segundo factor? No se elimina. Es que, vea, yo estoy igualando todo a cero, ¿verdad? Son varios factores. Este factor de acá, yo lo estoy ignorando porque estoy suponiendo que ese factor no es cero. Entonces, no es lo que yo estoy buscando para despejar zeta, ¿verdad? Yo estoy buscando los ceros. Estoy buscando los valores de zeta que hacen que la derivada sea igual a cero. Entonces, la condición para que todo esto sea igual a cero es que lo que está dentro de este paréntesis sea cero, ¿verdad? Es imposible que lo que está dentro del segundo paréntesis sea cero, porque es una función que es inversamente proporcional a senos y cosenos. Eso no puede ser cero. Puede ser infinito. Eso hay que evitarlo, ¿verdad? Pero eso no puede ser cero. Entonces, ahí no está la solución. La solución está en buscar que menos seno de zeta más mu k por coseno de zeta sea igual a cero. Yo podría hacer algo aquí. Yo podría, por ejemplo, dividir todo entre coseno de zeta. Entonces, cuando yo hago eso, vean que me queda seno entre coseno es igual a menos tangente de zeta, ¿verdad? Más mu k por 1 igual a 0. 0 entre coseno, suponiendo, eso sí, muy importante, suponiendo que zeta es diferente de pi medios, ¿verdad? Zeta no puede ser pi medios, porque si fuera pi medios, eso quiere decir que el despeje que hice no puede suceder porque entonces diverge. Porque usted no puede dividir entre coseno y pi medios, porque eso sería dividir entre 0, ¿verdad? Y bueno, aquí la condición es entonces que la tangente de zeta sea igual a mu k. O sea, que zeta sea igual al tangente inverso de mu k. De hecho, tenemos el valor de mu k. Mu k es igual a 0.35. Entonces, ¿cuánto es el tangente inverso de 0.35? Vamos a ver. No sería negativo, ¿no? Claro que no. Usted tiene menos tangente de zeta más mu k igual a 0. Usted despeja. Y queda entonces que tangente de zeta es igual a mu k. Cuando usted lo pone en grados, es 19,29 grados. Ahí está. 19,29 grados. Y ahí está el valor del ángulo. Vean que ese ángulo depende solamente de mu k, no depende de la masa, no depende de la gravedad, no depende de nada más, solamente depende de mu k. O sea que con un ángulo de 19,29 grados se logra minimizar la fuerza. Ahora la pregunta B dice, con ese ángulo, jale la cuerda. ¿Cuánto trabajo haces al arrastrar la caja en la distancia deseada? Es una pregunta eh, sencilla, muy sencilla. Ven cómo se contesta eso. Entonces, tenemos entonces que la caja es arrastrada con una fuerza F, así, ¿verdad? Y con un ángulo Z. Y de hecho ya sabemos que Z es igual a 19,29 grados. Ya lo sabemos, ¿verdad? ¿Hacia dónde va el vector de desplazamiento? Bueno, el vector de desplazamiento va hacia la derecha, va hacia acá, ¿verdad?
Y sabemos que además el vector de desplazamiento tiene una magnitud de, ¿de cuánto es? De 35 metros, de 35,0 metros. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se calcula el trabajo para este caso? Muy fácil. El trabajo se calcula multiplicando la fuerza por la distancia, por el coseno del ángulo, entre la fuerza y el desplazamiento. O sea, este ángulo sería entonces los 19,29 grados. Ahora, ¿cuánto vale la fuerza? Vean que la fuerza no nos la dan, hay que calcularla. Afortunadamente tenemos la fórmula justo aquí. Aquí está. La fuerza es igual a μk por mg entre coseno de zeta más μk seno de zeta, donde zeta es 19,29 grados. ¿Cómo era μk por mg entre coseno de zeta más μk seno de zeta? Y esto es entonces 0,35 por la masa, y la masa era de 130 kilogramos por 9,8 dividido entre el coseno de 19,29 más 0,35 por el seno, pues, de 19,29. ¿Cuánto da? 420,9 newtons, más o menos. 420,9 newtons. Ok, y ahora sí, ¿cómo se calcula el trabajo? Bueno, ya habiendo calculado la fuerza, el ángulo y la distancia, se puede calcular el trabajo. El trabajo es igual a fuerza por distancia por el coseno de zeta. Es igual a 420,9 newtons por la distancia que era de 35 metros por el coseno de 19,29. ¿Cuánto da? 13,904,5 joules. ¿Y eso? Correcto, sí, 13,904,5 joules. Y nos dio igual, ¿verdad? Muy bien. Ahí está la respuesta. ¿Ok? Ahí, digamos, ahí el truco era saber que hay que aplicar optimización para
obtener la menor fuerza y el ángulo que nos da entonces la menor fuerza posible. Y ya, y después es simplemente aplicar la definición de trabajo. ¿Dudas? ¿Preguntas? En cálculo nos enseñaron a optimizar. Bueno, es que eso, yo creo que es algo que ustedes ven hasta cálculo 2, creo. Entonces, posiblemente todavía no lo han visto si no lo han llevado. Ah, fue por la huelga. Ya. No, ahí nada más es saberse que para optimizar hay que derivar, igualar a cero. Y ya, eso es todo. Sí, es importante saber eso porque luego en algún momento le puede volver a salir eso de optimizar, ¿verdad? No solamente en física, sino también en otras materias de la carrera de ingeniería. Pero bueno, es algo fácil, es nada más derivar y volar a cero. ¿Dudas? ¿Otras dudas? ¿Preguntas? ¿Está claro? Bueno, ¿alguien quisiera proponer otro ejemplo entonces? ¿Otro problema para resolver? El 60. Ok, vamos a ver. Ah, bueno, pero el 60, pero ¿de qué edición? Porque en la décima edición solo llega hasta el 50. ¿Será el 60 de la séptima edición? ¿Qué dice usted? De la novena. Ah, ok. No sabe si ese problema estará en la séptima edición también. Yo tengo el libro, pero lo tengo en papel, en físico. El 60 de la novena. Ah, ese está en la décima también. Es el 44. Voy a hacerlo entonces con el de la décima. Lo mismo. Nada más que pensar que es el problema 44. Sí, aquí está. Dice, ¿por qué es imposible la siguiente situación? En un nuevo casino se introduce una máquina de pinball gigante. El casino advierte que su tamaño es comparable a la altura de un jugador de básquetbol. El lanzador de bola en la máquina envía bolas de metal por un lado de la máquina para jugar. El resorte en el lanzador, según la figura 744, tiene una constante elástica de 1.20 newton entre centímetros. La superficie sobre la que se mueve la bola está inclinada con una angulosita de 10 grados respecto a la horizontal.
El resorte inicialmente se comprime su distancia máxima de igual a 5 centímetros. Una bola de masa de 100 gramos es colocada para entrar en juego al soltar el émbolo. En el casino, los visitantes encuentran muy emocionante este juego con la gigantesca máquina. Ok, una máquina de pinball gigante. El casino advierte que su tamaño es comparable a la altura de un jugador de básquetbol. El lanzador de la bola en la máquina envía bolas de metal por un lado de la máquina para jugar. El resorte está en el lanzador. Una constante elástica. Ah, ok, creo que ya sé por qué puede ser que esto no tenga sentido. Bueno, vamos a ver. No sé si ustedes han jugado este juego pinball, ¿verdad? Hubo una época en que había un juego en la compu muy popular, pero también existe en los casinos. Entonces, bueno, voy a hacer un dibujo del problema. Entonces, el pinball es como una mesa, ¿verdad? Una mesa inclinada. Claro, ahí lo que le dicen a ustedes es que el pinball tiene la altura de un jugador de básquetbol. Yo no soy experto en básquetbol, pero supongo que se refiere a que tiene la altura de una persona muy alta, ¿verdad? Este, y está inclinado a 10 grados. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí es como si fuera la mesa de pinball cuando la ven de perspectiva. Y aquí está el jugador de básquet. Entonces, no sé, digamos que un jugador de básquetbol muy alto es una persona que mide 2 metros. Eso es algo que hay que suponer, o sea, es algo que hay que aproximar. No necesariamente quiere decir que midan 2 metros, ¿verdad? Metro 80, metro 90. Pero para tener un número redondo, digamos que mide 2 metros. En la parte más baja de la mesa, entonces hay un resorte. Y una bola que se suelta, ¿verdad? Entonces, la gracia de jugar pinball es que cuando usted comprime la bola, comprime el resorte, la bola debe salir disparada, ¿verdad? Y en principio debe ser capaz de llegar hasta el punto más alto. Si la bola no es capaz de llegar al punto más alto de la mesa, significa que el juego no funciona porque entonces es imposible que la bolilla llegue a, a los, a la parte de arriba, ¿verdad? Que es donde están los juegos, los huecos y todos los obstáculos de la mesa de pinball. Entonces, ¿de qué manera se garantiza uno que la bola logre llegar a la parte más alta? Bueno, es realmente algo muy sencillo. Para que la bola logre llegar a la parte más alta, se necesita entonces que la energía potencial que encierra el resorte debe ser igual, por lo menos, a la energía potencial mínima que requiere la bola para llegar a la parte más alta. Entonces, la energía potencial que se requiere para llegar a la parte más alta es energía potencial gravitacional, ¿verdad? Para que la bola logre llegar hasta aquí arriba. La energía para llegar a la parte más alta debe ser entonces mgh, donde m es la masa de la bola, g es la gravedad y h es la altura de la parte más alta. Estamos asumiendo que la altura de la parte más alta es de 2 metros.
Entonces, esto debería ser igual a, bueno, la masa de la bola es de 100 gramos, ¿verdad? Aquí está el enunciado, lo voy a subir al chat. La masa de la bola es de 100 gramos, o sea, es de 0,1 kilogramos. La gravedad es de 9,8 y la altura es de 2 metros. Y esto es de 1,96 joules. O sea que la bola necesita que el resorte le imprima por lo menos 1,96 joules de energía. Ahora, ¿cuánta es la energía elástica asociada al resorte? La energía potencial, porque es potencial, la energía potencial elástica del resorte es igual a 1/2 por K por X al cuadrado, donde K es la constante del resorte. Es el dato que a nosotros nos dicen que es 1,20 newton entre centímetros. Y X es la distancia que se comprime el resorte. En este caso son 5 centímetros, pero ojo, hay que tener todas las unidades en unidades del SIM. Entonces, K es 1,20 newton entre centímetro, pero yo lo quiero en newton por metro. Entonces, ustedes ponen que 100 centímetros es un metro, ¿verdad? Y esto es igual a 120 newton entre metro. Y por otro lado, X es igual a 5 centímetros, o sea, es igual a 0,05 metros. Entonces, la energía potencial elástica es 1/2 de K por X al cuadrado. Es 1/2 de 120 newton entre metro por 0,05 metros al cuadrado. ¿Cuánto da? 0,15 joules, ¿ok? 0,15 joules. Entonces, este resultado, ¿qué significa? Entonces, recapitulemos, ¿verdad? Vean que nosotros obtuvimos que la energía potencial elástica que se requiere, que la energía potencial gravitacional que se requiere para que la bola logre subir hasta la parte más alta es de por lo menos 1,96 joules. Pero el resorte es capaz únicamente de dar una energía de 0,15 joules. O sea, 0,15 joules es muchísimo menos que 1,96 joules. Por lo tanto, eso quiere decir que la bola no va a lograr subir a la parte más alta de la mesa. De hecho, probablemente no logre subir ni a la mitad, no sé. Uno puede calcular hasta dónde sube, pero definitivamente no sirve para jugar pinball. Haría falta aplicar un resorte que tenga una mayor constante elástica, o por lo menos haría falta comprimir muchísimo más el resorte. Tal vez no sea posible hacerlo, entonces probablemente haya que cambiar el resorte por uno que sea más elástico. Entonces, la conclusión es que como la energía potencial gravitacional que se requiere es mucho, mucho más grande que la energía potencial elástica, la bola no logra llegar a los lugares de la mesa.
Y esa sería la explicación. Es un problema conceptual, porque es un problema, o sea, que más que calcular es justificar su respuesta. Esa sería entonces la justificación. Eh, ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Ninguna pregunta? ¿Dudas? Bueno, entonces creo que podemos ver otro ejemplo. ¿Alguien quisiera proponer otro ejemplo para hacer? No. Bueno, voy a buscar otro ejemplo para hacer entonces. Vamos a ver. Tal vez me gustaría explicar un problema conceptual eh, que hay por aquí. O sea, un problema de interpretación. Ya se los comparto. Este que está acá, el problema 34. Dice, ¿por qué es imposible la siguiente situación? Un bibliotecario levanta un libro desde el suelo hasta un estante, haciendo 20 joules de trabajo en este proceso. Cuando él se voltea, el libro cae del estante de regreso al suelo. La fuerza gravitacional de la Tierra sobre el libro efectúan 20 joules de trabajo sobre él mientras cae. Como el trabajo realizado fue de 20 joules más 20 joules, igual a 40 joules, el libro golpea el suelo con 40 joules de energía cinética. ¿Okay? Entonces la pregunta es, explique cuál es el error en esa argumentación, porque ciertamente hay un error. Ok, voy a copiar el enunciado en el chat y luego lo explico.
Entonces, ¿será cierto o no será cierto que el libro golpea el suelo con una energía cinética de 40 joules? Bueno, vamos a ver. El problema dice lo siguiente, ¿verdad? Tenemos el suelo, tenemos un estante que se levanta a cierta altura del suelo, y hay un bibliotecario, o sea, una persona externa al estante que lo que hace es que levanta el libro, lo levanta del suelo, presumiblemente, y lo lleva a la parte más alta de la mesa, aquí. Entonces, el problema dice que el bibliotecario levanta el libro y al levantar el libro hace una fuerza de 20 joules, ¿verdad? Hace un trabajo de 20 joules, perdón. Pero después el bibliotecario se voltea, o sea, el bibliotecario se despista, ¿verdad? Y entonces el libro cae al suelo. Y cuando cae al suelo, la gravedad hace un trabajo de 20 joules, ¿verdad? Recuerden que la gravedad en este caso se entiende como una fuerza. O sea, una fuerza que hace un trabajo de 20 joules que ocasiona que el libro se caiga. Entonces, lo que sugiere el problema es que el teorema del trabajo y la energía cinética, ¿verdad? Que dice que el trabajo aplicado es igual a la diferencia en la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Significa entonces que el trabajo aplicado es de 40 joules, ¿o no? Bueno, en este caso, la respuesta en particular es que si bien sobre el libro se hacen 40 joules de trabajo, ¿verdad? Es cierto, pero se hacen en momentos diferentes. ¿Por qué? Bueno, porque en primer lugar, el bibliotecario levanta el libro, lo levanta y lo pone sobre la mesa. Y permanece sobre la mesa eh, durante un tiempo determinado, hasta que cae otra vez. Y luego cuando el libro cae por efecto de la fuerza de gravedad, no cae por el bibliotecario. Entonces, en realidad, ¿verdad? Lo que está sucediendo es que la energía cinética cambia desde cero, o sea, la energía cinética inicial aquí es cero, hasta la energía cinética final, que debería ser de 40 joules. ¿Por qué? Porque la fuerza que hace que el libro se caiga es solamente la de la gravedad, no el bibliotecario. El bibliotecario lo que hace es que lo levanta, ¿verdad? Pero eso es un movimiento independiente a la caída del libro. Entonces la respuesta no puede ser 40 joules, jamás es de 20 joules, que es solamente el trabajo que hace el bibliotecario, el que hace la gravedad para que el libro baje. 20 joules. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, entonces tal vez busco otro ejemplo para hacer. Vamos a ver.
Vean este de acá, el 38. Es un problema para hacer viendo una gráfica que nos presentan, dice. Eh, para la, para la curva de energía potencial que se muestra en la figura 7.38, determine si la fuerza Fx es positiva, negativa o cero en los 5 puntos señalados, o sea, el punto A, el punto B, el punto C, el punto D y el punto E. B. Indique los puntos en equilibrio estable, inestable y neutro. Eh, Trace la gráfica de la curva de la fuerza en función de x desde x igual 0 hasta x igual 9.5 metros. Es hasta el punto E. Entonces, bueno, voy a intentar hacer un diagrama parecido al que está aquí en la pizarra y después lo explicamos. La energía potencial en función de x. Entonces, la curva hace algo como esto. Está en color café. Punto A, el punto B, el punto C, el punto D y el punto E. Entonces, la pregunta dice, determine si la fuerza Fx es positiva, negativa o cero en los 5 puntos señalados, ¿verdad? Para explicar esto, entonces quisiera que ustedes vieran una de las fórmulas que aparece en el texto que es importante utilizar. Ya voy. Es esta de acá. Es la fórmula que relaciona la fuerza con la energía potencial. Vean que si ustedes la invierten, entonces les queda que la, la energía potencial y la fuerza entonces, aquí está. La fuerza tiene que ser igual a el men negativo de la energía potencial con respecto a X. ¿Ok? Eso quiere decir que eh, el signo de la fuerza está relacionado con la pendiente de la energía potencial. Entonces, vean, por ejemplo, en el punto A se supone ahí la pendiente de la energía potencial es cero porque es horizontal, ¿verdad?
Entonces quiere decir que la fuerza en el punto A, en el punto C y en el punto E tiene que ser igual a cero, porque el punto A, el punto C y el punto E serían como las pancitas, ¿verdad? De la curva de la energía potencial. Pues tiene que ser igual a cero. Por lo tanto, la fuerza en A es igual a la fuerza en C y es igual a la fuerza en E, es cero. Luego, en el punto B, la pendiente va para abajo, ¿verdad? Pues eso sugiere que la derivada es negativa. Va para abajo. Y de hecho en el punto D va para arriba. Entonces, si la pendiente en el punto B va para abajo, quiere decir que la derivada es negativa, pero como la fuerza es igual al negativo de la derivada, entonces quiere decir que la fuerza en el punto B es positiva. Mientras que en el punto D es negativa, ¿ok? En el punto D sería negativa porque en el punto D la pendiente va para arriba. Entonces, menos derivada es negativa. ¿De acuerdo? Y ya con eso contestamos la parte A. Ahora la pregunta B dice, identifique los puntos de equilibrio estable, inestable y neutros. Eso es una definición conceptual, ¿verdad? Lo que es un punto de equilibrio estable, inestable y neutro. Vamos a ver. Un punto de equilibrio estable es aquel punto donde la derivada es cero y la segunda derivada es positiva. O sea, es un punto donde la concavidad es hacia arriba. El punto C sería un punto de equilibrio estable. Y de hecho hay una manera intuitiva, rápida de entender por qué es un equilibrio estable. Si ustedes pusieran una bolita acá, ¿verdad? La bolita entonces oscilaría alrededor de esta posición. ¿Verdad? Sube y baja, sube y baja. Entonces, el punto C sería un punto estable porque en el punto C la bolita puede oscilar, pero nunca, no se va no se va a alejar mucho a menos que usted la ponga a oscilar con mucha fuerza. En cambio, el punto E que está aquí, es un punto de equilibrio, pero es inestable. Si usted coloca la bolita en equilibrio en el punto E y la logra colocar de manera tal que esté exactamente quieta, la bola no se va a ir, no se va a mover, ¿verdad? Pero si ustedes le dan un pequeño empujón, por más pequeño que sea, la bola se va para un lado o se va para el otro. Entonces, es un punto de equilibrio, pero es un punto de equilibrio inestable. O sea, es inestable porque la bola, por cualquier pequeña perturbación que usted le haga, se va a ir de ahí. En cambio, el punto C es un punto de equilibrio estable, porque aunque usted golpee la bola va a empezar a oscilar, pero no se va a alejar del punto C. Entonces no es inestable, es estable. En cambio, bueno, el punto A también es equilibrio inestable. A propósito, ¿verdad? Esto sería inestable. Inestable. El punto C sería estable. Y el punto B y el punto D serían ambos neutros. Porque no es equilibrio de ningún tipo. Neutro, neutro. Y luego la pregunta C dice, trace la gráfica de la fuerza en función de X. ¿Ok?
Para trazar la gráfica de la fuerza en función de X, lo que tenemos que graficar entonces es el negativo de la derivada. Entonces, hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿verdad? Por ejemplo, recuerden que cuando la curva alcanza un punto extremo, es porque la pendiente es negativa. Entonces, la fuerza tiene que pasar aquí en cero, aquí también sería cero, ¿verdad? Y aquí también sería cero, porque en esos tres puntos la derivada es cero. Luego, conforme se va moviendo del punto A al punto B, la pendiente se va haciendo negativa. Eso quiere decir entonces que la función de fuerza debe crecer. O sea, debe ir creciendo conforme se va acercando al punto B. Y de hecho, cada vez va creciendo más. Entonces debe hacer una curva, voy a hacer en color verde, que debería verse más o menos así. O sea, va subiendo, ¿verdad? Después, cuando traspasa el punto B, sigue decreciendo, pero va decreciendo cada vez menos. Entonces la función, eh, la función, este, vamos a ver cómo debería ser eso. La función debería de crecer, ¿verdad? Claro. Alcanza un máximo y luego decrece hasta que vuelve a ser cero acá. A partir de ahí, la pendiente se hace positiva, entonces la función de fuerza debe ir decreciendo hasta que alcanza un mínimo y luego vuelve a subir y aquí sigue creciendo, ¿ok? Entonces, la curva verde representa la fuerza Fx aplicada, mientras que la curva café representa la energía potencial. Eso se hace entonces como cuando uno en un cálculo le piden que grafique la derivada, nada más que en este caso sería graficar el negativo de la derivada. Es un poco más contraintuitivo, podríamos decir. Bien, ¿preguntas? ¿Dudas? ¿Ninguna duda? ¿Alguien quiere ver otro ejercicio, otro ejemplo? No. Bueno, entonces, ¿les parece si dejamos la clase hasta acá? ¿Está bien? Bueno, está bien. Entonces ahora más tarde les mando el video de la clase. Nos vemos entonces la otra semana. ¿De acuerdo? Se cuiden. Ahora seguro más tarde le recuerdo a la asistente que mande la invitación por si quieren participar en el estudiadero de mañana. Bueno, chao. Gracias.